interruptor en el circuito visto en la figura A está en la posición A por un largo tiempo. En t igual a 0, el interruptor se mueve instantáneamente a la posición B. Encuentre para t mayor que 0 la tensión del capacitor y la corriente de este resistor. Bien, acá hay dos condiciones, para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. Según la gráfica, en el instante 0 el interruptor se mueve a la posición B, entonces en la posición B y acá en la posición A. Con respecto a la primera condición, que está en la posición A, el interruptor está de esta manera, esto está en circuito abierto. Acá la corriente, como esta porción de circuito no hay ninguna, no, en este caso la corriente inicial del sí se puede determinar, y acá la tensión del capacitor, como está conectado a una fuente, en este caso a este circuito, está conectado a un circuito con fuente, significa que está cargado y se representa como un circuito abierto cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la tensión inicial del resistor por divisor de tensión. El resistor por la suma por la fuente. 15, 5, 50 voltios. Y acá, el circuito una sola malla. Es la corriente inicial de este resistor. Caída de tensión de los resistores, la suma es igual a la subida 100. Y sub 2 es 2, en qué unidad es miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces pasamos para otra condición, para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición B. O sea, de esta manera, este caso, este circuito o este bloque no me interesa. El circuito que me queda es el siguiente. Entonces, los parámetros que me pide tengo que expresar en función de la tensión y corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. En este caso, V sub 0 es exactamente igual a la tensión del inductor. Y en este nodo, I sub 0 sale es igual a las corrientes que entran, la corriente que entra, el negativo de la corriente del capacitor. Esta corriente también sale, no tiene esta dirección. Como todos los elementos están en paralelo, tienen la misma tensión, entra por la terminal negativa serie, entonces en dirección opuesta el negativo del recíproco del resistor multiplicado por su tensión. Entonces, en este caso voy a determinar la tensión del capacitor y a partir de ahí se halla su corriente. La tensión del capacitor es la suma, como está conectado a un circuito con fuente, es la suma de dos tensiones, la permanente y la transitoria. La permanente es la tensión Thevenin, la transitoria es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la tensión inicial y la tensión Thevenin. Tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo dicho capacitor quedándome de la siguiente manera. En ese caso, la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, inactivo, esta fuente a cortocircuito, el equivalente Thevenin es 10 paralelo con 40 por 4 entre 5, 8 kiloohmios. Y en este caso voy a terminar la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Divisor, no, en este caso para aplicar divisor de tensión, las polaridades tienen que estar correctas. Si esta es subida, esto tiene que ser caída. Invertimos polaridad, invertimos signo. Una vez que las polaridades estén correctas tanto del resistor como la fuente,
recién se aplica divisor de tensión. Sería el resistor entre la suma de resistores por la fuente, que es menos 100, menos 2, menos 80 voltios. Entonces acá la capacitancia es 40 nano por la resistencia Thevenin 8K. Eso sería igual a... Lo que me interesa en realidad es el negativo del recíproco de tau. 40 nano. Nano es 10 a la menos 9. Entonces 40 nano. Voy a limpiarlo para que sea más claro. Por 10 a la menos 9. Por 8 kilos 10 al cubo. Almacenamos entre el negativo del recíproco de tau. Es menos 3125. Entonces acá es exactamente igual a la tensión del capacitor. Tensión Thevenin menos 80. La tensión inicial 50 menos la tensión Thevenin 50 menos 80 más 80. 50 más 80 130. La función exponencial menos 3125 T. ¿En qué unidades? En voltios. La corriente del capacitor es el negativo de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. El negativo de Thevenin sería 1 entre 8 por la tensión en su estado transitorio. 130 la función exponencial. Sería menos 8 entre 130. Menos 16,25. La función exponencial menos 3125 T. Esto en qué unidades en miliamperios. Entonces, lo que me pide la tensión del... no, es tensión del capacitor. V sub C. Ya lo tengo. Para determinar la corriente del I sub 0, que es la corriente del resistor, voy a utilizar la CAS. Porque, para que se pueda reducir términos semejantes. Entonces, en este caso, menos 80 más 130. X le voy a colocar, X va a reemplazar a la función exponencial. Sería V sub C. Y menos 16,25. La función exponencial almacenamos en I sub C. Entonces, menos I sub C menos 1 entre 40 por V sub C. Esto vamos a expandir 2 más 3, 2 más 3x, o sea 12 más 3, la función exponencial, menos 3125. ¿En qué unidades? En miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario I sub 0 y V sub 0. La 4.54. Acá V sub 0 es menos 80 más 135. Bien, en este caso me coincide. Y la corriente del I sub 0 es este valor.
Correcto. Si quisiéramos graficar ambas funciones, tanto del capacitor como la corriente del resistor y sub 0, sería de la siguiente manera. Bien, a ver, para ello necesitamos dos datos. Su tensión inicial, no, en este caso tensión inicial y tensión final. Y acá la corriente inicial en el instante cero y cuando tiende al infinito. T tiende al infinito. En el instante cero es la suma de coeficientes menos 50 y tiende al infinito, en este caso término independiente. Y acá, a ver, está bien. En el instante cero es la suma de coeficientes 15 y tiende al infinito el término independiente. La tensión del capacitor es una función continua. A ver, esto se estabiliza en menos 80. Sería acá de la siguiente manera. Menos 50. Acá menos 80. Para T menor que 0, la tensión del capacitor es constante, 50. No, en este caso. Ah, no, 50 positivo sale, no. Me he equivocado. 130 más 80, menos 80 es 50 positivo. Entonces la gráfica estaría de esta manera. En esta parte estaría 50. Si no, no hubiera tenido sentido. Es una función continua la tensión del capacitor, como dije. Para T menor que 0 es constante igual a 50. En el instante 0 toma el valor de 50 y de ahí desciende exponencialmente hasta estabilizarse en menos 80. Mientras que para la corriente del resistor es de la siguiente manera. Dos, 10, no, 2, 2. En este caso se estabiliza en 2. Acá 2 y 15. La corriente del resistor en función del tiempo. Me indica que para T menor que 0 la corriente es 2 miliamperios. Era constante de esta manera. En el instante 0 cambia 15 y de ahí desciende exponencialmente y se estabiliza en 2. Entonces vemos que no es una función continua. Tanto por la derecha como por la izquierda, cuando tiende a 0 es distinto.